¿Qué harías si conocieras a alguien con el poder de sanar, pero que estuviera condenado a morir por un crimen que no cometió? Esta es una historia sobre la redención, el poder de la bondad y la tranquila fortaleza del espíritu humano. Paul y otros residentes de un hogar de retiro están viendo la televisión cuando aparece un viejo video musical protagonizado por Fred Astaire. Paul se siente invadido por la emoción y se retira, abrumado por los recuerdos. Su amiga Elaine lo sigue, percibiendo la profundidad emocional en la reacción de Paul. Elaine nota que la película ha desencadenado intensos recuerdos y Paul comienza a compartir su historia, una que refleja las profundas luchas humanas de la esperanza, la justicia y la redención. Comienza contándole a Elaine sobre su tiempo como guardia de prisión durante la Gran Depresión, cuando estaba a cargo del corredor de la muerte. Un día, un camión que transportaba a un prisionero condenado llegó, y ese momento cambiaría para siempre su comprensión de la justicia. Conocemos a Paul, quien se queja de dolor debido a una infección del tracto urinario. A pesar de su incomodidad personal, Paul sigue siendo el pilar de calma en un lugar caótico, supervisando a los oficiales Brutus Howell, Dean Stanton, Harry Terwilliger y Percy Watmore. Brutus llama a la puerta, informando a Paul que ha llegado un nuevo prisionero. El prisionero baja del camión y Percy, un oficial cruel y arrogante, lo escolta. Percy grita hombre muerto caminando, pero sus burlas no alteran el aire de gravedad en el corredor de la muerte, donde cada paso significa algo más. Cuando el prisionero entra al bloque, todos se sorprenden por su enorme tamaño, pero Paul, un hombre con experiencia en leer a las personas, nota algo diferente. El prisionero, a pesar de su tamaño, tiene una expresión inocente, algo casi infantil en su comportamiento. Percy empuja al hombre hacia la celda, pero Paul interviene rápidamente. Dell, otro prisionero, se ríe de Percy, provocándolo. Percy rompe la mano de Dell en represalia, pero Paul pone a Percy en su lugar. Paul lee el expediente del prisionero y descubre que su nombre es John Coffey. Cuando Paul presenta a John a los otros guardias, John susurra en voz baja, por favor, no apaguen las luces, tengo miedo a la oscuridad. Esta pequeña y simple petición resuena en Paul, es una visión de la vulnerabilidad que todos los hombres, independientemente de sus circunstancias, llevan dentro de sí. Cuando la puerta de la celda se cierra, John pronuncia unas palabras crípticas, traté de devolverlo, pero ya era demasiado tarde, dejando a Paul con la sensación de que hay algo más detrás de la historia de John. De vuelta en la oficina, los oficiales asumen que John debe ser de mente lenta, pero Harry nota que, culpable o no, el crimen del que se le acusa es atroz. Revisan el expediente de John, y Paul lee los desgarradores detalles. En una zona rural de Luisiana, las hijas de una familia fueron encontradas muertas, y John fue descubierto sosteniendo sus cuerpos, cubierto de sangre. El padre, desconsolado por la pérdida, golpeó a John antes de que las autoridades lo arrestaran. Las únicas palabras de John fueron, traté de devolverlo, pero ya era demasiado tarde. Hay una tristeza y un misterio en esas palabras, un anhelo de redención, tal vez, o un reconocimiento de algo perdido para siempre. Los pensamientos de Paul son interrumpidos por la llegada de Al, el alcaide, quien le informa de una llamada airada desde la capital del estado. Percy, revela Al, está bien conectado, siendo sobrino de la esposa del gobernador. Paul expresa su frustración con Percy, quien ha demostrado una y otra vez que el poder, cuando se ejerce con crueldad, perjudica a todos los que lo rodean. Pero Al aconseja paciencia, sabiendo que Percy pronto se irá para un trabajo mejor remunerado en el hospital psiquiátrico Briar Ridge. Al espera que, una vez que Percy satisfaga su mórbida curiosidad al presenciar una ejecución, se marche. En casa, Paul comparte su día con su esposa. Su infección sigue causándole un gran malestar y lamenta cómo eso lo ha distanciado físicamente de ella. Pero Han, su devota esposa, responde con amabilidad, recordándole que el amor es más profundo que lo físico. Al día siguiente, Paul y Dean limpian la silla eléctrica, una herramienta de juicio final que sirve como un sombrío recordatorio de sus deberes diarios. De repente, oyen a Brutus reírse en una esquina, divertido por la aparición de un ratón que sale de la celda de aislamiento sin miedo. Es una visión curiosa, esta pequeña criatura, un símbolo de vida vagando donde la muerte parece dominar. Brutus alimenta al ratón con una galleta, y éste regresa a la celda de aislamiento. Paul, preocupado de que el ratón cause problemas, ordena a un oficial que lo atrape, pero el ratón parece esquivo, evadiendo la captura, incluso de Percy, quien luego lo ve. Percy entra en un ataque de ira, intentando matar al ratón, pero este escapa una vez más, moviéndose con calma a través del caos mientras Percy arroja objetos enojado. Paul interviene para calmarlo, percibiendo que el miedo que Percy esparce entre los prisioneros solo aumenta su desesperación. Pero la arrogancia y crueldad de Percy se desbordan, amenazando a Brutus y a los otros guardias con sus influyentes conexiones. Más tarde, Paul y su equipo realizan un ensayo para una ejecución.
Bitterbook es el próximo hombre programado para morir, y aunque el proceso es sombrío, Poe se asegura de que se lleve a cabo con la mayor dignidad posible. Bitterbook, reflexionando sobre su vida, recuerda momentos felices. Es un recordatorio agridulce de que incluso aquellos condenados a morir siguen siendo humanos, aún llenos de sueños y recuerdos. Mientras Bitterbook es llevado a la silla, se le coloca una esponja húmeda en la cabeza para asegurar una muerte más rápida y menos dolorosa. Percy, observando desde detrás de un cristal, parece casi fascinado, casi entretenido por la finalidad de la muerte. Después de la ejecución, el frío comentario de Percy hacia el cuerpo sin vida de Bitterbook, mándame una postal desde el infierno, revela la oscuridad que habita en él, un marcado contraste con el constante esfuerzo de Poe por mantener un sentido de compasión y humanidad. Paul confronta a Percy más tarde, descubriendo que la verdadera ambición de Percy es supervisar una ejecución. Paul, a pesar de su desprecio por las crueles tendencias de Percy, considera permitirle tomar la posición de Brutus y muestra alguna mejoría. A la mañana siguiente, la prisión se llena de risas cuando Del forma un vínculo con el ratón, al que llama señor Ingles. Es un pequeño, pero significativo, momento de alegría, un destello de luz en un lugar donde las sombras suelen prevalecer. Después de su conversación con Percy, Poe es llamado por el alcaide Al, quien le informa sobre la llegada de un nuevo prisionero, William Wharton, condenado a muerte por matar a 3 personas, incluida una mujer embarazada. Pero había algo más que pesaba enormemente en el corazón de Al. Su esposa, Melinda, había sido diagnosticada con un tumor cerebral, tan grande como un limón. Los médicos le dijeron que no había nada que pudieran hacer, y Al estaba devastado por la noticia de que su esposa estaba muriendo. Confiesa a Poe que no ha sido capaz de decirle la verdad, incapaz de soportar la idea de verla desvanecerse poco a poco. Esa noche, la propia batalla de Poe continúa, su infección, ahora casi insoportable, lo obliga a levantarse de la cama y dirigirse al baño. Retorciéndose de dolor, apenas puede mantenerse en pie mientras orina afuera, junto a la pila de leña. Paul sabe que necesita ayuda y, a la mañana siguiente, le dice a Hank que su infección ha empeorado. Pero justo cuando Poe se prepara para enfrentar su propio dolor, Wharton llega a la prisión. Harry, Dean y Percy llevan al nuevo recluso a la milla verde, pero desde el momento en que Wharton entra al bloque, está claro que algo anda mal. Drogado y agresivo, Wharton ataca, golpeando a Percy en la cara y comenzando a estrangular a Dean con las esposas. Poe corre para ayudar, pero es incapacitado por un golpe en la ingle, sin poder tener un tiro claro contra Wharton. En un momento de caos, Poe ordena a Percy que golpee a Wharton, pero Percy, paralizado por el miedo y la inacción, no hace nada. Es Brutus quien interviene, dejando inconsciente a Wharton con un poderoso golpe en la cabeza. Los guardias logran sujetar a Wharton y encerrarlo en una celda, pero el daño ya está hecho. Poe, con un dolor insoportable tanto por su infección como por la altercación física, colapsa en el suelo. Es en este momento cuando John Coffey, el hombre al que todos creen un monstruo, realiza un milagro que cambiará para siempre la vida de Poe. Sintiendo algo, John llama a Poe para que se acerque a su celda. De repente, John lo agarra y presiona con fuerza sobre la ingle de Poe. Dell, al ver esto, grita pidiendo ayuda, pero nadie lo escucha. En medio de la tensión, ocurre algo extraordinario, la luz en la celda de John brilla intensamente. John suelta a Poe, quien comienza a toser una nube de pequeñas esporas que desaparecen en el aire. Confundido, Poe pregunta, ¿qué hiciste, John? Con humildad, John responde, te ayudé, antes de caer en un profundo sueño. Aún asombrado, Poe va al baño y, para su sorpresa, su infección ha desaparecido. Una sensación de inmenso alivio lo inunda al darse cuenta de que algo milagroso ha ocurrido. De vuelta en casa, Poe se siente rejuvenecido y, por primera vez en mucho tiempo, logra reconectar con su esposa, tanto física como emocionalmente. Es un recordatorio de que la sanación no siempre llega de la manera que esperamos, sino cuando nos abrimos a posibilidades más allá de nuestro control. A la mañana siguiente, Poe le cuenta a su esposa lo que sucedió y comparte la extraordinaria experiencia con ella. Inspirado por este acto milagroso, Poe sabe que debe hacer algo por John. Paul llama a Brutus para que se tome el día libre y se dirige a encontrarse con Burt Hammersmith, el exdefensor público de John. La determinación de Poe por corregir esta injusticia lo impulsa a buscar un nuevo juicio para John. Paul comienza a darse cuenta de que, tal vez, el mundo no siempre es tan blanco y negro como parece, y que, a veces, la redención se encuentra en los espacios grises. Al día siguiente, como gesto de gratitud por la compasión de John, Poe le lleva un poco de pan de maíz que su esposa hizo. John comparte el pan con Dell y el señor Ingles. Wharton, al observar, espera recibir un pedazo también, pero John guarda el resto para después, un pequeño acto de desafío contra la crueldad que lo rodea.
Más tarde ese día, Wharton ataca a Percy, agarrándolo por detrás y humillándolo, hasta que Percy, en un momento de puro terror, se orina encima. Dell, al presenciar esto, se ríe, un breve momento de alegría a expensas de la arrogancia de Percy. Pero la ira de Percy sigue creciendo, y como castigo, Wharton es colocado en una celda de aislamiento. La tensión en la Milla Verde continúa creciendo. Al día siguiente, a Dell le informan sobre su inminente ejecución. En un momento de vulnerabilidad, le pide a los oficiales que cuiden de su amado ratón, el señor Hingles, después de su partida. Paul y Brutus, conmovidos por esta simple petición, le prometen a Dell que llevarán al ratón al circo, un futuro imaginado que ofrece a Dell una pequeña chispa de esperanza mientras enfrenta el final de su vida. Pero esta esperanza pronto se ve destrozada cuando el señor Hingles sale corriendo de la celda de Dell y es cruelmente pisoteado por Percy, aún amargado por la humillación que sufrió. Dell queda en estado de shock y desesperación. En un acto desgarrador de gracia, John interviene. Le pide a Paul que le lleve al señor Hingles. Cuando John sopla suavemente en sus manos, la familiar luz resplandeciente regresa y el ratón se recupera milagrosamente. Los guardias quedan atónitos al presenciar un acto que desafía la razón, un acto de pura bondad inexplicable en un lugar construido sobre la muerte. En una noche lluviosa, llega el día de la ejecución de Dell. Mientras Dell es sentado en la silla eléctrica, Percy, en un último acto de crueldad, decide no mojar la esponja, lo que hubiera hecho que la muerte de Dell fuera rápida e indolora. Paul, al darse cuenta demasiado tarde, intenta detener la ejecución, pero Percy rápidamente da la señal para que el oficial levante la palanca. El resultado es horroroso. Dell sufre inmensamente mientras la corriente eléctrica recorre su cuerpo. Wharton, desde su celda, comienza a cantar, mientras que John, quien puede sentir el dolor de Dell a través de una extraña conexión, se ve visiblemente afectado. El señor Hingles, al sentir la agonía, corre hacia la celda de aislamiento, como si quisiera esconderse del horror que se desarrolla. El público, horrorizado por lo que están presenciando, queda atónito. Brutus, desconsolado por el sufrimiento de Dell, le pide a Paul que apague la energía, pero Paul sabe que hacerlo solo prolongaría la agonía de Dell. En un último momento de ajuste de cuentas, Paul obliga a Percy a mirar lo que ha hecho. Dell se prende fuego y Percy, por primera vez, se enfrenta a las verdaderas consecuencias de su crueldad. Después de la ejecución, Percy intenta excusarse, alegando que no sabía que la esponja debía estar mojada, pero Brutus, furioso, abofetea a Percy. El alcaide, lleno de ira y frustración, exige respuestas, y Paul, siempre el líder, explica la falta de experiencia de Percy y su promesa de irse a Briar Ridge después de esto. Más tarde, mientras Paul reflexiona sobre los eventos del día, John le dice en voz baja que sintió todo el dolor de Dell, y que el señor Hingles también lo sintió. Es un recordatorio inquietante de las conexiones invisibles entre todos ellos, de que, de alguna manera, todos llevamos el sufrimiento de los demás, ya sea que lo sepamos o no. Al día siguiente, Paul y su esposa visitan a Al y a su esposa, Melinda. Al confía en Paul, diciéndole que la condición de Melinda está empeorando. Ella ya no es la misma, maldice y está desorientada, su enfermedad la consume. Esa noche, Paul le dice a Han que planea reunir a los otros guardias para una cena en su casa, donde espera discutir algo que podría cambiarlo todo. Al día siguiente, Paul presenta su plan. Propone sacar a John de la prisión y llevarlo a la casa de Al, con la esperanza de que el milagroso don de John pueda curar a Melinda. Al principio, los otros guardias dudan, temiendo las repercusiones si los descubren, pero la determinación de Paul es inquebrantable. A veces, hacer lo correcto implica correr riesgos. Al final, todos aceptan y juntos trazan un plan. Paul le da a Wharton una bebida mezclada con pastillas para dormir, asegurándose de que no cause problemas, y encierran a Percy en una celda de aislamiento, castigándolo por sus acciones durante la ejecución de Dell. Luego, con una cuidadosa precisión, sacan a John de su celda, pero justo cuando están a punto de salir de la Milla Verde, un Wharton medio borracho agarra a John del brazo. En ese breve momento de contacto, John ve todo, cada crimen que Wharton ha cometido. Paul, sintiendo el peligro, aparta a John y conducen hacia la casa de Al. Al llegar a la casa de Al, son recibidos con hostilidad, ya que Al los amenaza con una escopeta, creyendo erróneamente que se trata de un motín o una fuga de prisioneros. Mientras John se dirige al piso superior para ver a Melinda, Paul calma cuidadosamente a Al. Cuando John se acerca a Melinda, ocurre algo extraño, una fuerza invisible pasa de la boca de ella a la de John, causando que una brillante luz llene la habitación y provoque incluso un pequeño temblor. La conexión se rompe cuando John comienza a toser violentamente y colapsa. Melinda, ahora visiblemente más saludable, se sienta sin recordar su condición anterior al incidente. Al, abrumado por la emoción, se derrumba en lágrimas, agradecido por la recuperación de su esposa.
Sin embargo, John continúa tosiendo, incapaz de expulsar las extrañas partículas como lo había hecho en el pasado. En agradecimiento, Melinda le regala a John un medallón de San Cristóbal, un símbolo de sanación y protección. De vuelta en la prisión, John se muestra visiblemente debilitado por lo ocurrido. Dean informa al grupo que Wharton está recuperando la conciencia, lo que los impulsa a regresar rápidamente a John a su celda. Percy, quien acaba de ser liberado de la celda de aislamiento, está furioso. Paul le aconseja enfrentar la situación como un hombre, a lo que Percy murmura que lo pensará. Algunos de los otros guardias están preocupados de que Percy pueda causar problemas más adelante, sabiendo que será un asunto que tendrán que resolver en el futuro. Mientras Percy se aleja, de repente John lo agarra a través de los barrotes, presionando sus rostros juntos y transfiriéndole las extrañas esporas directamente a la boca de Percy. Percy, aturdido y bajo la influencia de John, camina hacia la celda de Wharton. Wharton, ahora despierto, comienza a burlarse de Percy una vez más. Con una sola lágrima rodando por su mejilla, Percy saca su pistola y dispara a Wharton en el pecho. Los demás corren hacia Percy mientras colapsa y tose las esporas negras restantes. Paul, conmocionado por el incidente, confronta a John, preguntándole por qué hizo esto. John le explica que tanto Wharton como Percy eran hombres malvados y merecían un castigo. Para mostrarle la verdad a Paul, John le ofrece su mano. A pesar de las dudas de los otros guardias, Paul toma la mano de John y es inundado con recuerdos que John comparte. Ve a Wharton trabajando en una granja donde vivían las dos niñas. Una noche, Wharton se cuela en su habitación, la secuestra y amenaza a una de las niñas diciéndole que matará a la otra si grita. Paul se da cuenta con horror de que fue Wharton, no John Coffey, quien realmente mató a las niñas por cuyo asesinato John había sido condenado injustamente. Después de dejar ir finalmente los recuerdos, John le informa a un horrorizado Paul que fue Wharton quien mató a las niñas, impulsado por el amor que ellas se tenían, una cruel ironía de que el amor, algo tan puro, podría llevar a una tragedia tan grande. Al y los policías pronto llegan a la milla. Percy, ahora en un estado delirante, es evaluado por Al. A pesar del caos, Al le dice a Paul que lo cubrirá a él y a los guardias, incluso si eso significa arriesgar su propia carrera. Paul, fiel a su integridad, niega que lo ocurrido en la casa de Al esté relacionado con los eventos recientes, protegiendo a Al de tener que cargar con la verdad. Percy es arrestado y enviado al mismo hospital psiquiátrico donde una vez había aspirado a trabajar, una amarga ironía. Paul, con el conocimiento de la inocencia de John, no está seguro de cómo proceder. Esa noche, se confía a su esposa, buscando su orientación. Con sabiduría y una tranquila fortaleza, ella le aconseja a Paul que hable directamente con John para entender lo que realmente quiere. Al día siguiente, Paul y los otros guardias se sientan con John. Le preguntan si le gustaría escapar, sabiendo que es inocente, pero John, siempre desinteresado, se niega. No quiere ponerlos en riesgo. John sabe que la libertad no es solo una cuestión de escapar de muros físicos, sino de encontrar paz interior. Ha aceptado desde hace mucho tiempo que su vida está entrelazada con el sufrimiento de los demás. Paul, lidiando con la gravedad de la situación, le pregunta a John cómo puede justificar seguir adelante con su ejecución cuando es inocente, especialmente a los ojos de Dios. John, con una serena aceptación, asegura a Paul que no debe preocuparse. Explica que puede sentir la tristeza de todos a su alrededor, el peso del dolor del mundo. Vivir en esta constante miseria y oscuridad lo ha desgastado. Para John, la ejecución no es un fin, sino una liberación, es un acto de misericordia que lo libera del sufrimiento que ha llevado durante tanto tiempo. Es una realización profunda de que, a veces, el mayor acto de valentía es dejar ir. Paul, conmovido por la gracia de John, le pregunta si tiene algún último deseo. John, con su inocencia infantil, dice que siempre ha querido ver una película. Traen un proyector y reproducen Sombrero de Copa, la misma película que hizo que Paul recordara sus memorias al comienzo de la historia. Mientras John observa, fascinado por el baile de Fred Astaire en cielo, hay una comprensión silenciosa de que para John, el cielo no está tan lejos ahora. Finalmente, llega el día de la ejecución de John. Paul, profundamente conflictuado, se ve obligado a tomar el medallón de John, pero promete devolvérselo después de su muerte. Mientras los guardias llevan a John a la sala de ejecuciones, el ambiente está cargado de animosidad por parte de la audiencia. Entre ellos están los padres de las niñas asesinadas, quienes lanzan insultos a John. Brutus, tratando de aliviar el miedo de John, le instruye que se concentre en los sentimientos de los guardias, sus amigos, quienes están con él incluso en este momento oscuro. Es un recordatorio conmovedor de que, en nuestros últimos momentos, lo que realmente importa es el amor y la compasión de aquellos que nos rodean. Los guardias están llorando mientras atan a John a la silla.
Paul, sabiendo del miedo de John a la oscuridad, no puede obligarse a cubrir su rostro. Verifica 2 veces que la esponja esté empapada para asegurar una muerte más rápida. En un gesto de solidaridad y respeto, Paul da un paso adelante y estrecha la mano de John antes de dar la orden de encender la silla. Paul escucha la voz de John por última vez, diciendo suavemente, los mató con su amor. Esas palabras resuenan en la mente de Paul mientras coloca el medallón alrededor de su cuello. Con la muerte de John, Paul y Brutus concluyen su tiempo en el corredor de la muerte y son transferidos a una correccional juvenil, mientras que los oficiales restantes continúan trabajando en la Milla Verde. Más tarde, Elaine, ahora consciente de la notable historia de Paul, reconoce todo lo que ha pasado. Paul lleva a Elaine al bosque, donde encuentran una pequeña cabaña. Elaine queda asombrada al encontrar al señor Hingles, el pequeño ratón que había sido un símbolo de esperanza, todavía vivo, descansando pacíficamente en una caja. En un flashback, Paul recuerda haber regresado a la milla poco después de la ejecución de John y haber encontrado al ratón nuevamente. Desde entonces, Paul ha mantenido al señor Hingles, un testimonio vivo de los milagros inexplicables que rodeaban a John Coffey. Paul revela algo aún más extraordinario, ahora tiene 108 años. Y aún no había infectado con vida durante sus últimos momentos juntos, de la misma manera que accidentalmente otorgó el don de la longevidad al ratón cuando sanó al señor Hingles. Paul cree que este es su castigo por haber participado en la ejecución de lo que él considera un verdadero milagro de Dios. Está condenado a vivir observando cómo todos los que ama envejecen y mueren, mientras él permanece, soportando el peso del tiempo. La continua vida del señor Hingles es un reflejo del propio viaje aparentemente interminable de Paul. Paul ya ha sobrevivido a sus amigos de la Milla Verde, incluyendo a Al, Melinda, su esposa y su hijo. Mientras está de pie en el entierro de Elaine, se pregunta cuánto tiempo más debe seguir adelante. Hay una melancolía silenciosa en sus pensamientos, pero también una aceptación. Sabe que algún día morirá y que ese día llegará cuando deba ser, pero hasta entonces, contempla cuánto más debe esperar. Si Dios puede mantener vivo a un ratón durante tantos años, Paul se pregunta cuánto más vivirá él, llevando consigo el legado de John Coffey y todo lo que él representaba. La Milla Verde es una historia que nos recuerda la dualidad de la vida, luz y oscuridad, amor y dolor, esperanza y desesperación. Pero, por encima de todo, nos enseña que incluso en la oscuridad se pueden encontrar milagros. La historia de John Coffey es un recordatorio de que todos tenemos el poder de sanar, de amar y de marcar la diferencia en la vida de los demás. Su muerte fue injusta, pero su legado vive a través de las vidas que tocó. Así que, mientras caminamos nuestra propia milla en la vida, recordemos que los actos más pequeños de bondad, los momentos más silenciosos de compasión, pueden llevar el mayor peso. Al igual que John Coffey, podemos elegir ser una luz en un mundo que a veces parece oscuro, y esa elección puede marcar toda la diferencia. Gracias por ver el video. Si te gustó, no olvides darle un me gusta y suscribirte para más contenido como este. Creo que el próximo te resultará particularmente conmovedor, es una historia poderosa de supervivencia y resistencia. Asegúrate de verlo, no querrás perdértelo.